Bien, muy buenas tardes para todos. Entonces empezamos la sesión ya formalmente el 14 de abril y lo que vamos a trabajar para el día de hoy tiene que ver, o mejor dicho, está relacionado con el uso de un teclado matricial, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento voy a empezar a compartirles pantalla para que puedan ustedes mirar la información que también luego se la voy a enviar a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, iniciamos entonces hablando, aquí tengo un Word preparado para ustedes, que es el Word que dentro de un rato les voy a compartir a todos, ¿de acuerdo? Y en ese Word, pues sencillamente lo que vamos a tener es información básica, el resto lo vamos a tener en Arduino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un teclado matricial? Un teclado matricial para nosotros, todos han tenido una calculadora, ¿cierto? El teclado matricial, pues básicamente es tal cual como si fuese el teclado de una calculadora. Entonces, lo que nos permite es hacer una interfaz muy sencilla, muy práctica de comunicación entre el usuario y el microcontrolador. ¿Para qué lo utilizamos nosotros en medio, pues, de todo el desarrollo de micros? Para que el usuario, pues, nos pueda introducir esa información y nosotros poder trabajarla. Son muy útiles al momento de decir que tenemos ingreso de información como set points o valores que nosotros queremos que tenga. Una aplicación muy popular de estos teclados matriciales son, por ejemplo, las cajas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, los teclados matriciales generalmente los podemos encontrar de varios tamaños. Podemos encontrarlo de 3x4, de 4x4, en fin, en el mercado existen diferentes tamaños. ¿A qué me refiero con lo que hay diferentes tamaños? Pues sencillamente lo que tengo es, sencillamente lo que voy a tener es la cantidad de teclas que yo voy a tener, ¿de acuerdo? Entonces, miremos aquí un poquito en Google como para que no se llenen. Aquí entonces, por ejemplo, les estoy mostrando lo que es un teclado matricial, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que este teclado matricial que en el momento les estoy mostrando es un teclado material ¿de cuánto? De 4x4, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, cuando yo tengo un teclado matricial de 4x4, ¿qué quiere decir eso? Que tiene 4 filas, ¿de acuerdo? Filas, recuerden que las filas son ¿cómo? Son horizontales, ¿cierto? Y tengo también 4, ¿qué? 4 columnas. Por eso el teclado matricial, en este caso, es de 4x4. Por ejemplo, si hubiese un teclado matricial de 4x3, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? 4 filas por 3 columnas. Es uno más pequeño, ¿cierto? Eso para que nosotros lo tengamos muy en cuenta y ese dato va a ser muy importante porque luego lo vamos a tener que utilizar dentro de la programación. Entonces, muchachos, siguiendo con el detalle de eso, entonces, básicamente un teclado matricial es un arreglo de pulsadores. ¿Cuántos pulsadores voy a tener? Si son de 4x4, lo que voy a tener son 16 pulsadores, ¿cierto? Obviamente ustedes no van a montar el teclado pulsador por pulsador, porque para eso ya nosotros compramos el teclado matricial. Entonces, pero internamente, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, está en el arreglo de pulsadores. ¿Y cómo funciona? Mire cómo funciona de esta manera. Normalmente, ¿cómo funciona ese teclado matricial? Hay una parte que básicamente tiene que ver con las entradas, mejor dicho, las entradas son las filas y las salidas son las columnas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente o cómo funciona el teclado matricial, muchachos? Muy sencillo. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, hay una parte
en donde se está generando un BCC. O de otra manera también, entonces uno podría generar varios voltajes asociados al asunto. Cuando digo varios voltajes asociados a cada patilla, ¿qué significa? Que sobre la primera pata yo pudiese, déjenme un segundo y reviso el chat, que alguien está preguntando por ahí algo. Que lo pasa por un lado, lo pasa por el otro lado. Dijeron que esta nada no la puede hacer en el cuaderno, sin estar ahí pasando y pasando. El resto, por favor, me confirma si me están escuchando, son tan amables. Sí. Porque él hoy me dice que no puede. En el chat, por favor, porque todos tienen... En estos momentos yo tengo bloqueado el audio de todos, ¿vale? Perfecto, entonces... listo. Entonces voy a achicar esto otra vez. Bien, entonces les decía que cómo funciona el asunto. Aló. ¿Sí me escucha, profe? ¿Me escucha? Sí, señor. Ya te silencio. Bien, entonces ya estás también silenciado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo pudiese, por ejemplo, lanzar por esta línea, ven donde dice BCC, yo podría poner un 1, un 0, un 0 y un 0. Y ustedes me dirán, profe, ¿y para qué va a poner usted un 1, un 0 y un 0, cierto? Y ya se lo voy a explicar un poco mejor para que ustedes me entiendan. Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo dibujo que tenía ya, solamente que lo saqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá un 1, aquí voy a poner un 0, aquí voy a poner un 1 por aquí, un 0 por aquí, un 0 por acá y un 0 por acá. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que yo voy a tener por cada una de las entradas. Ahora fíjese, y usted mira, bueno, si por aquí hay un 1, quiere decir que en este caso, ¿qué voy a tener? 0, 0 y 0, ¿cierto? Cuando yo presione el número 3, por ejemplo, ¿qué va a pasar? En el 1 hay continuidad, no, ¿cierto? Está completamente abierto, ¿cierto? Quiere decir que aquí donde está este numerito 1, en las columnas voy a encontrar que la salida es ¿cuánto? Un 0, ¿cierto? Pero como yo presioné este número de aquí, que corresponde al 2, quiere decir que él cierra el contacto, ¿cierto? Entonces quiere decir que por el 2 también voy a sacar, ¿qué cosa? Un 1. ¿Qué quiere decir? Que en el 1 lo que voy a sacar, ¿qué es? Un 0, ¿cierto? En el 2 voy a tener un 1. En el 3, como el 3 no está presionado, voy a tener un 0. Y como el 4 no está presionado, también voy a tener un ¿qué? Un 0. Si usted se da cuenta, si a la salida tengo 1, 0, 0 y a la salida tengo un 0, 1, 0, 0, pues ¿qué es lo que voy a tener? Yo sé que voy a estar presionando el número 4, el número 2, perdón. Y así se podría saber qué número se estaría presionando en cada momento. Pero ustedes se dan cuenta que esto solamente sirve ¿para qué? Para la primera, ¿cierto? Luego de eso, me tocaría generar ¿qué cosa? Un corrimiento de ese registro. Querría decir que iba a tener que sacar un 0, un 1, un 0 y un 0. Si usted se da cuenta, cuando yo hago esto,
cuando yo hago esto nuevamente, mire que ahora ya no el 1 ya no está en la primera fila, sino que está ¿dónde? En la segunda fila. Y así podría verificar si hay un número presionado en la segunda fila. Ese proceso que yo les estoy comentando se hace extremadamente rápido dentro del Arduino. ¿Qué es lo importante? Antes, cuando no teníamos estas herramientas de C++, este tipo de cosas nos tocaba hacerlo manual. Nos tocaba generar el número, mirar qué nos salía y ahí sí sabíamos qué pasaba. Ya esto automáticamente lo hace el Arduino solo. Esa es la gran ventaja, pero sí quería que ustedes entendieran un poquito cómo funcionaba el teclado matricial para poder encontrar un número o cómo era que se jugaba con ese arreglo de pulsadores que nosotros tenemos allí. Muy bien. Entonces, así como les acabo de explicar, funciona. Entonces, pues, ahora sencillamente en el documento también les hablo otro poco de pull up y pull down, que ya eso lo hemos trabajado suficiente, ¿cierto? Entonces, pues, eso sencillamente es donde yo pongo el pulsador para obtener un 1 o un 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora entramos a observar cómo se programa con el Arduino. ¿Cómo se programa con el Arduino el teclado matricial? Entonces, lo primero que debemos de saber es que nosotros vamos a trabajar con una librería que se llama KPad, kpad.h. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer esa programación es decir, numeral include kpad.h. Si no tienen instalada la librería, pues, como siempre lo hacemos, vamos entonces a donde a programa, incluir librería, administrar bibliotecas, tal cual como se los estoy mostrando allí. Y aquí vamos a escribir entonces donde dice filtre su búsqueda, decimos kpad.h, ahí aparece, le dan instalar. Ya eso lo habíamos hablado con ustedes. Si no, de la forma tradicional, si la descargan de internet, le dicen incluir librería y le dicen añadir biblioteca zip. Y ya tendrían la librería instalada. Lo siguiente que vamos a realizar es declarar en estas dos líneas, si ustedes se dan cuenta, es declarar ¿qué cosa? Las filas y las columnas. Fíjense que aquí hay dos numeritos, ¿cierto? Esos dos numeritos que nosotros tenemos aquí corresponden a la cantidad de filas y de columnas. Por eso les dije que era importante saber el tamaño que yo tenía de mi, ¿qué? El tamaño del teclado matricial. En ese orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tengo yo es 4 por 4. Querría decir que yo tengo un teclado de 4 por 4. Si fuera 4 por 3, quiere decir 4 filas, 3 columnas. Pues sencillo, aquí donde dice columns, en vez de poner 4, pongo 3, ¿cierto? Entonces ya tendría ahí 4 por 3. En este caso va a ser 4 por 4. La siguiente parte que nosotros vamos a mirar es, vamos a crear una matriz. ¿Cómo creamos esa matriz? Ya habíamos hablado de vectores, ahora tenemos que hablar de matrices, pero no se espanten que no es nada complicado. Entonces, aquí vamos a crear una matriz que es de tipo ¿qué? Es de tipo char. Y aquí decimos char ExaCase, la matriz se llama ExaCase, ¿de acuerdo? Y le digo que tiene tantas columnas, rows, filas y tantas columnas, ¿de acuerdo? Y declaro con llaves, y aquí ¿qué voy a escribir, muchachos? En esta parte que yo estoy resaltando, la forma que tenga el teclado matricial. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que anteriormente yo les había dicho que les estoy mostrando el teclado, ¿cierto? Y dice, el teclado dice 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, asterisco, 0, numeral, D. Entonces, usted mira su teclado en físico
Y así como usted tiene el teclado en físico aquí, lo tiene que escribir en el Arduino. ¿Qué quiere decir? Que la primera línea para mí era 1, 2, 3, A. ¿Qué quiere decir? Que acá, lo que voy a escribir, ¿qué es? Si no corresponde a lo que está en el ejemplo, usted empieza 1, 2, 3 y la letra A. ¿De acuerdo? A la siguiente línea, 4, 5, 6 y viene la letra B. 8 sería 7, 8, 9 y viene la C. El 0 viene aquí donde está la letra D. Aquí viene en donde está la letra C viene el asterisco. Y donde está la letra E viene el numeral. Y ya miramos acá. Y aquí está la letra D en esta última posición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuadro esta matriz de igual forma que cuando yo tengo, ya he mirado mi teclado matricial y lo pongo de la misma manera. Siguiente parte. Vamos a crear ahora dos vectores. Ojo que este código ya es base, ¿de acuerdo? Entonces, como ya es un código base, usted lo que va a hacer, ¿qué es? Usted lo que va a hacer es ajustarlo a las necesidades suyas. ¿Qué quiere decir? En la primera línea, en el primer vector, voy a escribir los pines, óigase bien, los pines del Arduino donde yo voy a conectar mis filas. Y en el segundo vector voy a escribir los pines del Arduino donde yo voy a conectar mis columnas, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué pines utilizo? Hombre, lo que usted quiera siempre y cuando sean de característica digital, muchachos. Eso es Profe, lo más que lo importante. interrumpa, no entendí esa parte. O sea, lo primero era configuración, ¿de acuerdo? La primera parte es configuración. Digo, ¿de qué tamaño es el teclado matricial? Digo, o mejor dicho, escribo cómo está configurado mi teclado. Y aquí lo que voy a decir es dónde voy a conectar en el Arduino el teclado matricial, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Y me voy acá. Por ejemplo, este que tengo aquí, L1. Si usted se da cuenta, L1, ¿qué es? Es una fila, ¿cierto? Mire que las filas van en verde en esta imagen que le estoy mostrando. Entonces, si usted se da cuenta, L1. Entonces yo digo que para mí, por ejemplo, L1 lo voy a conectar en el pin 0. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que aquí L1 está ¿dónde? En el pin 0. L2 está en el 1. Perdón, L1 está en el 1. L2 en el 2 y L3 en el 3. O que es donde usted quiera conectar su Arduino. Digamos, usted tiene un Arduino Mega. Usted sabe que por ahí desde el pin 24, si no estoy mal, 24 o 25, son digitales hasta el 50 y algo, ¿cierto? Usted lo puede poner donde usted quiera. El asunto es que usted tiene que identificar sus filas y sus columnas y conectarlas donde usted lo vaya a poner. Donde usted lo conecta, tiene que ponerlo acá. Él tiene que saber en dónde va a conectar usted de qué, el teclado, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Lo siguiente que vamos a tener es esta línea que también siempre tiene que ir, muchachos. Esta línea que me permite hacer un mapeo. ¿Y ese mapeo para qué nos sirve? ¿Se acuerdan todo ese proceso que yo les dije que nosotros construíamos, que enviábamos el 1, el 0 y todo eso que les expliqué hace un momento? Bueno, esta línea lo hace solita, hace todo el mapeo. Entonces, eso es lo que me permite a mí tener el número que se presionó. Siguiendo entonces, en el voice setup, lo que tengo entonces es un serial.begin. Estoy configurando el puerto serie. Y aquí viene lo interesante. Char
custom key. Ojo, ¿qué es esta variable custom key? La variable custom key en realidad, hace referencia a donde yo voy a guardar, ¿qué cosa? Donde voy a guardar lo que lea yo del teclado matricial. Y lo voy a hacer igual a quién? A customkeypath.getKey. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo haya presionado se va a guardar ¿dónde? En la variable custom key. Entonces, si yo presioné 0 o presioné 5, ¿dónde queda guardado? Aquí queda en custom key. Luego de eso tengo un if que pregunto si custom key, ¿qué quiere decir? Si hay algún dato guardado en esa variable, yo lo imprimo. ¿Vamos hasta aquí, chicos? Profesor, la línea esa del keypad siempre tiene que ir. Esta que tengo aquí, que estoy resaltando. Sí. Sí, esa. Siempre, esa siempre la tengo que tener, ¿de acuerdo? Siempre. Ustedes con lo que pueden jugar es con lo que está dentro del void loop, pero el resto de cosas siempre tenemos que tenerlas para que nos pueda funcionar el código. Instructor, una pregunta. Señor. Es que todavía no he entendido la línea esa de keypad. ¿Me la puede volver a explicar? No la entendí muy bien, que digamos. Esta línea que tengo aquí, la que estoy subrayando, ¿sí? Sí, señor, esa. Esta línea lo único que me permite es que el teclado matricial funcione dentro del Arduino, ¿de acuerdo? Él crea un mapa. ¿Qué es eso de un mapeo? La opción que yo les dije que mando un 1, 0, 0, 0 y luego tengo que mandar 0, 1, 0, 0. A la siguiente vez tendría que mandar 0, 0, 1, 0. Entonces, pues, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que nosotros, eso lo hace el Arduino de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces, como el Arduino lo hace de manera automática, esa línea la tenemos que tener que poner ahí, es para que el teclado pueda funcionar, ¿de acuerdo? Esa línea no la vamos a cambiar, no le vamos a hacer absolutamente nada. ¿Y por qué no le voy a hacer absolutamente nada? Porque eso es lo que me permite a mí inicializar la función dentro del Arduino. Si se dan cuenta, aquí dice it's a case. Esta es la matriz. Si se da cuenta, esta matriz ya está cuadrada porque ya usted la declaró en la parte de arriba. Row pins, que es el vector donde usted va a conectar las filas y las columnas, ya también. ¿De acuerdo? Rows y codes ya también están declarados. Entonces ya toda esa información está disponible para ustedes. Entonces, si usted lo configuró bien arriba, quiere decir que esto automáticamente se le configura, por así decirlo, solo. ¿De acuerdo? Muchachos, nos quedan 6 minutos de esta videollamada. Yo la voy a cortar ya. La voy a cortar ya para poder seguirles explicando, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cerrarla y apenas la cierre, la vuelvo a abrir para que ustedes puedan ingresar, ¿de acuerdo? Ok. Sí, señor. Entonces ya la voy a detener la grabación y ya la pongo, ¿vale?